Muy buenas a todos, soy Elvis Machín. Sean bienvenidos a Tensión Nocturna. Antes de comenzar con la historia súper interesante que les tengo para el día de hoy, quisiera enviarles saludos a Ricardo Montero y a Mario Pardo, quienes vienen directamente desde la cuenta de TikTok. Y como les prometí, aquí están sus saludos. También les dedico a ellos y a ustedes, nuevos suscriptores, la siguiente historia que titulo Doble apuesta contra el mismísimo Diablo. Hola, comunidad creciente de Tensión Nocturna. Hoy les traigo una historia que, aunque no fue algo que me sucedió a mí directamente, fui testigo presencial de la misma y la viví muy de cerca. Esto le pasó a dos de mis mejores amigos. Eran dos hermanos de nombre Martín y Juan. Comenzaré con el pequeño Juan. Él era el menor de los hermanos. Tenía una constitución muy atlética. Si lo veías de cerca, se notaba que practicaba deportes con mucha frecuencia. Sus músculos parecían tensos y siempre estaba como alerta, como si estuviera preparado para cualquier cosa que pudiera suceder. Su piel estaba tostada por el sol, algo que le delataba la cantidad de horas que pasaba en la cancha. A pesar de su apariencia juvenil, su mirada mostraba una madurez inusual, ya que había vivido cosas que muchos adultos no podrían soportar. Quizás era la influencia del pasado traumático que compartía con su hermano mayor. Por eso abandonó la escuela y se dedicó al deporte, sobre todo el básquetbol. Él amaba el básquet. Era un prodigio en eso, se los aseguro. Yo era bueno también y siempre hacíamos equipo, pero él no dejaba la cancha. De 10 lanzamientos que hacía, 9 iban directo a la canasta y en muchas ocasiones de 10 lograba los 10. Yo siempre pensé que sería un futuro jugador de la NBA. Lastimosamente, somos de Latinoamérica. Y bueno, ustedes saben lo difícil. Mientras tanto, Martín, el hermano mayor, destacaba por su inteligencia. Era todo un cerebrito. Sus ojos marrones parecían escanear el mundo en busca de detalles que muchos pasarían por alto. Se parecía a su hermano menor, o al revés, ustedes me entienden. Pero él era más alto y delgado, con una postura erguida que mostraba una confianza en sí mismo. A diferencia de su hermano menor, su piel era más pálida, como si no estuviera acostumbrado a pasar tiempo bajo el sol. Siempre se protegía con un paraguas o sombrillas. De verdad, no le gustaba el sol. Su rostro era agradable, con rasgos finos y expresivos, y a pesar de la distancia emocional que mantenía con su hermano menor, Martín sentía una profunda responsabilidad hacia él, ya que era el único sostén de la familia, y fue algo que le prometió a su madre antes de morir. Prometió que cuidaría a su hermano siempre. Eran la única familia que le quedaba, ya que su padre los abandonó cuando eran muy pequeños y su madre lamentablemente murió cuando estaban entrando a la adolescencia. Desde entonces, él estudiaba y trabajaba vendiendo café en un pequeño puestico en la calle, algo que le sirvió para sobrevivir junto a su hermano. Volviendo a Juan, era rebelde e impaciente y propenso a actuar por impulso. Y aunque su madre lo crió como católicos, él decidió dejar de creer y ser ateo, ya que se preguntaba que dónde estuvo Dios mientras pasaron por tantas cosas cuando eran pequeños. Mientras que Martín era más reservado y meticuloso. Él siguió con las creencias de su madre, ya que ella era una mujer de mucha fe, y mientras vivió, eso la hacía sentir bien. En resumen, les puedo decir que Juan era un espíritu libre e impulsivo, y a menudo se metía en muchos problemas, pero Martín estaba allí para calmarlo y orientarlo, y a pesar de las diferencias, se complementaban y se protegían mutuamente. Eran una familia muy pequeña
que se había unido a través de la adversidad y la lucha constante para sobrevivir. Un día estábamos jugando en la cancha como todos los días y ya teníamos bastante hambre. Juan no tenía nada de dinero, por lo que decidió como siempre apostar contra cualquiera de los que nos desafiaran. Está de más decir que siempre que jugábamos juntos, ganábamos muy fácil. Como les dije, él no fallaba y con mi ayuda, mucho menos. Ya habíamos vencido a todo el mundo y ya nadie quería apostar en contra de nosotros, porque Juan era muy fanfarrón. Se burlaba de todos los rivales que derrotamos, hasta el punto que lo invitaban a jugar 1 vs 1, y eso era peor. Los rivales quedaban humillados y luego de vencerlos, les quitaba el dinero, algo que le causó muchos problemas a Juan y además muchas peleas. Yo siempre terminaba involucrándome en esas peleas y cómo no hacerlo, él era mi mejor amigo. Pero siento que muchas de esas peleas se pudieron haber evitado si él no fuera tan bocón y tan fanfarrón. Pero bueno, él tenía el talento y por eso lo hacía. Ese día, ya casi cayendo la noche, solo estábamos Juan y yo. Todo el mundo se había ido de la cancha después de haber sido vencido por él. En eso, llegó un hombre de aspecto lúgubre y aterrador, con una sonrisa malvada que mostraba sus dientes torcidos, vestido con ropa de deporte, pero eso sí, muy limpia y muy pulcra. Estaba todo de negro, con unas cadenas de oro gruesas alrededor del cuello y tatuajes oscuros en los brazos. Tenía aspecto como de gángster. Parecía de unos 40 y tantos años, pero era atlético. Sin medir una palabra tomó el balón y empezó a hacer trucos con él. Juan, como siempre, lo invitó a jugar para probar su talento y ver si luego podía sacarle algo de dinero. Yo desde un principio sentí escalofríos al ver a ese hombre. No me daba buena espina. Quise decírselo a Juan, pero fue muy impulsivo y solo se puso a jugar contra el hombre. Luego de un rato de estar jugando y medir qué tan bueno era, Juan le ganó fácilmente al hombre. Aprovechó para retarlo y apostar. Juan era listo, sabía que el tipo no estaba dando el 100%, pero él había jugado contra tantas personas y tantas veces que igual podía medir el potencial de alguien, aunque estuviera fingiendo, y sabía que podía ganarle, así que decidió apostar dinero. Pero el hombre dijo que no tenía, que podía apostar era sus cadenas. A Juan le brillaron los ojos ya que esas cadenas se veían muy costosas, así que aceptó que él tenía el dinero contra sus cadenas, algo que era una gran mentira. Nosotros no teníamos una cantidad tan grande para apostar contra unas cadenas así, pero Juan siempre hacía lo mismo, apostaba sin dinero, confiado en su talento para ganar. Fue así como al comenzar el juego la apuesta estaba servida y poco a poco fueron haciendo puntos. El juego estaba muy parejo. Había mucha tensión y yo estaba preocupado, ya que si Juan perdía, tendríamos que echar a correr o pelear contra ese sujeto. Él no tenía para pagar el precio de esa cadena. El sol se estaba ocultando mientras Juan y el hombre seguían enfrentándose. Ambos tenían mucha determinación en sus ojos, así como sudor en sus frentes. Desde el primer segundo, era evidente que iba a ser un partido intenso. Los dos se movían con agilidad y rapidez, deslizándose e intercambiando canastas en una frenética competencia. Uno anotaba y el otro respondía, siempre manteniendo el juego igualado. Yo me mantenía en vilo y estaba expectante ante cada lanzamiento. Por supuesto, ligando siempre a mi amigo Juan. El marcador iba y venía, y ninguno lograba despegarse del otro, pero en los minutos finales, el hombre encontró una brecha cuando Juan se resbaló con algo húmedo y logró anotar un punto decisivo, llevándose la victoria por tan solo un punto.
Juan quedó abatido y exhausto por el esfuerzo. No podía creer que había perdido por tan poco y por esa estupidez. Así que antes que el hombre dijera una palabra y le pidiera el dinero, Juan dijo para apostar otra vez que le diera una nueva oportunidad. El hombre respondió sonriendo que desde un principio sabía que no tenía el dinero como pagarle y exclamó: «Tú creías estarme probando, pero no, yo te estaba probando a ti, pero está bien, olvidaré la apuesta anterior, solo si en esta oportunidad me apuestas tu alma». Yo no podía creer lo que estaba oyendo. En esos momentos se me erizó toda la piel y todo mi cuerpo sentía un escalofrío intenso. De inmediato le dije a Juan que lo olvidara, que algo no estaba bien. En eso, el hombre interrumpe y me dice: «Cállate y deja que tu amigo hable». Juan aceptó, diciendo que no creía en nada de eso, así que no estaba apostando nada. En cambio tú, refiriéndose al hombre, tú perderás esas cadenas. Esta vez voy en serio. En ese momento, el hombre estiró su mano y le preguntó: «¿Trato entonces?». Y Juan repitió: «Trato aceptado», estrechando la mano del hombre. Al decir esto, el hombre soltó unas carcajadas aterradoras que asustaron a Juan, y de estar muy serio y muy seguro de sí mismo, pasó a estar muy nervioso. Por supuesto, yo también me asusté y me sentí mal, muy mal. Eso no estaba nada bien, nada de eso era normal. Así que me fui corriendo a buscar a su hermano Martín, que siempre estaba en su mismo sitio vendiendo café, a unas cuadras de la cancha con su mesita en un pequeño puesto. Cuando llegué, estaba muy agitado, así que respiré profundo y le expliqué la situación. Pero Martín no me creyó. Dijo que era ilógico que me dejara de tonterías, pero le dije que su hermano estaba en peligro y que viniera de inmediato conmigo a la cancha. Al verme fijamente a la cara y ver mi expresión y fijarse en mis ojos aterrados, se dio cuenta de que no estaba mintiendo. Llegamos a la cancha corriendo, pero ya el segundo partido había comenzado. La atmósfera era diferente, era muy tensa, muy tensa. Juan estaba nervioso, inquieto por lo que le podía pasar si perdía, ya que ahora sí creía en lo que había hecho. La presión se había acumulado en su mente. El hombre, en cambio, estaba seguro de sí mismo y de su habilidad. El partido comenzó como el anterior, con ambos jugadores luchando con todo lo que tenían. Pero Juan no podía concentrarse. Su mente estaba en otra parte, preocupado por su vida, preocupado por su alma. El hombre aprovechó la situación y comenzó a tomar la delantera, anotando una y otra vez, mientras Juan cometía errores costosos. El rostro de mi amigo iba poniéndose cada vez más preocupado. A medida que iba fallando canastas se iba perdiendo el juego, hasta tal punto de notarse lágrimas que iba dejando por toda la cancha. Les confieso que yo también estaba llorando. Estaba muy preocupado y no podía hacer nada para ayudar a mi amigo. Al final, el hombre se llevó la victoria por una diferencia abrumadora de puntos. Juan estaba devastado. No solo había perdido el partido, sino que también había puesto su alma en manos del demonio. Demonio que de inmediato comenzó a burlarse de Juan, justo como él lo hacía con todas las personas que él derrotaba. El demonio se regocijaba y carcajeaba cada vez más. Martín y yo mirábamos la escena con preocupación y él trataba de pensar una solución inteligente a esto, pero no lograba pensar en algo ya que se escapaba de sus manos. Esto no era algo común, no era algo normal, por lo que le pidió a Dios y a su madre que le dieran fuerzas y sobre todo razonamiento para ayudar a su hermano, para poder salvar su alma. Entonces
Respiró profundo y con una mente afilada y una actitud tranquila, seriamente evaluó la situación. Sabía que tenía que actuar con rapidez para salvar a su hermano, y con una voz firme se dirigió al hombre y comenzó a negociar. Utilizando su inteligencia y astucia, Martín logró persuadir al demonio para que apostara ahora con él y que le perdonara la deuda a su hermano Juan. El demonio estaba aún renuente, pero con curiosidad preguntó de qué tipo de apuesta se trataba y que si no había algún truco. Fue entonces cuando Martín explicó al demonio: tengo aquí 6 vasos de plástico con los que vendo café. Como ves, hay 3 pequeños y hay 3 grandes. Los grandes triplican el tamaño de los pequeños. ¿Sí ves? El demonio respondió: claro que los veo. No soy estúpido. Dime de una vez cuál es la apuesta. Martín le dijo: yo soy capaz de tomarme los 3 cafés grandes antes que tú te tomes los 3 pequeños. El demonio se burló y exclamó que era imposible. No sería capaz, al menos que hubiera algún truco. En eso, Martín lo interrumpió y le dijo: no hay truco. Es más, como regla para la apuesta, luego de ser servidos los 6 cafés en la mesita, tú no puedes tocar mis vasos y yo no puedo tocar tus vasos. Nadie puede tocar nada, ni siquiera la mesa. O sea, lo único que podemos tocar son nuestros vasos, yo los grandes y tú los pequeños. ¿Ves? Sin truco. Y por supuesto, sin usar tu magia. ¿Aceptas? Si ganas, te llevas 2 almas en vez de una, la mía y la de mi hermano. Pero si pierdes, mi hermano se queda con su alma y te vas de inmediato, sin protestar, sin volver. Oh, ¿tienes miedo? El demonio no se apresuró en aceptar y se notaba que estaba analizando la situación para ver si había algún tipo de truco. En eso, yo quise apoyar un poco, y Juan también, siempre confiando en la inteligencia de Martín, que sabía que no iba a arriesgar el alma sin tener una gran idea en mente, por lo que dijimos con toda la intención de que el demonio nos escuchara: Martín, no lo hagas, perderás tu alma también y te va a ganar como lo hizo con Juan. Todo esto lo hicimos para desconcentrar al demonio y funcionó, ya que éste me interrumpió y por segunda vez me mandó a callar. Exclamó: yo acepto, pero la regla sigue en pie. Luego de servido los cafés, no puedes tocar mis vasos, ni tú, ni nadie, y yo no puedo tocar los tuyos, ¿ok? Martín puso cara de preocupado y como de arrepentido y dijo: espera, ¿puedes darme la ventaja de tomar uno de los vasos antes que tú empieces? El demonio, con una sonrisa burlona, preguntó: ajá, ¿estás arrepentido de tu apuesta? Martín exclamó que no. Es que mira, lo pensé muy bien. Mis vasos son muy grandes. Dame la ventaja de solo uno. Cuando lo finalice y lo ponga en la mesa junto a los demás, tú puedes empezar. Mira el tamaño. No será problema para ti tomarte los 3 pequeños. Antes que yo, voy a tomarme los grandes. El demonio lo pensó y se fijó que los vasos grandes en verdad triplicaban el tamaño de los vasos chicos y que estos con un solo sorbo se acababan. En cambio, los grandes se tenían que dar 5 o más sorbos para poder terminarlos. Así que aceptó, pero le dijo a Martín que apenas coloque el vaso en la mesa junto a los demás, tomará los 3 vasos chicos rápidamente y que él ganará. En ese momento, Juan y yo nos abrazamos y temblábamos, mientras que Martín tomaba de la mesa el primer vaso. Algo que nos preocupó fue que lo hizo con tan lentitud y calma que nos hizo desesperar, pero el que estaba más desesperado era el demonio, que quería que Martín terminara rápido el primer vaso para él comenzar, pero este se tomó su tiempo y disfrutó su café como si fuera el último, algo que me hizo sentir muy triste. Además, Martín nos veía como si se estuviera despidiendo,
Yo ya no podía soportar más. Pero para mi sorpresa y sorpresa de todos, justo cuando terminó de tomar su café, volteó el vaso y lo colocó encima de uno de los vasos chicos, de los 3 que le tocaba beber al demonio. Lo hizo de tal manera que lo cubrió por completo, pero sin tocarlo como había prometido. El demonio, confundido por lo que había hecho, preguntó que qué hacía, y Martín, muy calmado, dijo: nada, ya terminé el primer vaso, puedes comenzar, pero recuerda, no puedes tocar mi vaso, ni la mesa, ni nada. Solo puedes tocar tus vasos. Mientras decía esto, ya estaba tomando su segundo y tercer vaso, pero esta vez Martín sí lo hizo rápido, para no dejar tiempo al demonio de pensar en algo. El demonio se dio cuenta de que había sido engañado. No podía tomar uno de los vasos chicos sin tocar el vaso de Martín, y soltó un grito de tal furia que estremeció a todo el vecindario. Todos los perros de la cercanía comenzaron a aullar, pero al demonio no le quedó de otra y cumplió su trato. Se fue de inmediato sin decir una sola palabra. Yo no lo podía creer. Voy a confesarles algo que no le he dicho a nadie, y es que ese día casi me hago de los pantalones luego de todo eso, pero al final los 2 hermanos y yo abandonamos la cancha sintiéndonos muy agradecidos y muy aliviados. Después de esa noche, Juan se dio cuenta de muchas cosas y decidió creer. Además, se sintió profundamente agradecido por su hermano mayor, cuya inteligencia y razonamiento había salvado su vida. Los 2 hermanos y yo nos volvimos aún más cercanos después de ese episodio, y Martín se convirtió en un mentor para Juan y para mí, enseñándonos la importancia de pensar antes de actuar y sobre todo de valorar la vida. Muchas gracias por escuchar atentamente. También les agradezco a los que comparten, se suscriben y dan like a esta y a futuras publicaciones. Espero que dejes en la caja de comentarios lo que piensas de la historia y si has vivido algo parecido. Si quieres compartir alguna historia, puedes enviarla al correo que dejo en la descripción. Esto fue Tensión Nocturna. Buenas noches.